días a todos. Se me oye, ¿no? Ahí atrás también. Sí, fenomenal. Entonces, después de haber escuchado la charla con Jon Sistiaga y todo lo que nos ha contado sobre cómo es entrevistar, ¿no? E irse a hablar con el mal, tenemos con nosotros ahora una mesa redonda con Pilar Cebrián, Jerónimo Ríos y Gaizka Fernández Soldevilla, que, bueno, ahora paso a presentarlos, ¿no? O sea, lo primero de todo, bienvenidos, gracias a todos por estar aquí. Entonces, Pilar Cebrián es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, actualmente es corresponsal en Turquía para Antena 3 y a lo largo de su carrera ha vivido y trabajado en Estambul, Jerusalén, El Cairo, seguro que muchos otros sitios más. En 2014 recibió el premio a Mejor Periodista Joven del Año, es especialista en terrorismo yihadista y ha publicado títulos como Refugiados o El infiel que habita en mí, los europeos que viajaron al califato del Estado Islámico. Ha entrevistado a varias mujeres españolas casadas con yihadistas que viajaron a Siria para unirse a las filas del Estado Islámico y también ha participado en el documental sobre el 11M que está en Amazon. Gaizka Fernández Soldevilla es licenciado en Historia por la Universidad de Deusto y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Pública Vasca y desde el 2016 es el responsable de archivo, investigación y documentación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Y aparte tiene mala memoria y olvida apagar el móvil. No pasa nada, te perdonamos. Entonces, además de ejercer de eso en la serie La Línea Invisible, ha publicado varias obras sobre el terrorismo en el País Vasco, tales como Sangre, votos, manifestaciones, ETA y el nacionalismo vasco radical, 1958-2011, o La voluntad del Gudari, génesis y metástasis de la violencia de ETA. Y también, por lo que me ha contado, participa en un podcast que se llama Sierra Delta, que es del Memorial, y que esta mesa redonda se emitirá en el podcast que sale Este viernes. Vale. Y por último tenemos a Jerónimo Ríos, que es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad como investigador se centra en la violencia política e insurgencias en América, especialmente en Colombia y Perú, aunque hemos estado hablando y también hemos hablado de otros países. Además de su labor como investigador, ejerció de asesor para la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia durante la puesta en marcha del Acuerdo de Paz con las FARC. Y como autor ha escrito obras como Breve historia de Sendero Luminoso o Breve historia del conflicto armado en Colombia. Como veis, la mesa es bastante diferente, ¿no? Los perfiles que tenemos con nosotros son bastante diferentes. Hay personas que han entrevistado a terroristas en Oriente Medio, personas que tienen más experiencia en Latinoamérica y después también un historiador que está en un memorial sobre víctimas del terrorismo que entrevista, entre otros muchos, también a arrepentidos, ¿no? Entonces, los perfiles son diferentes. A mí me gustaría empezar con una pregunta que tiene que ver con una cosa que dijo ayer la señora Buesa, porque habló de que las víctimas tenían un cierto papel compasivo y reparador para la sociedad, que escuchar lo que decían las víctimas ayudaba a la sociedad. Vosotros habéis entrevistado los malos de la película, ¿no? Ayer Reyes Mate nos hablaba de las tres diferencias, ¿no? Hablábamos sobre las víctimas, los victimarios y después todos los que estaban alrededor con la comunicación y demás, ¿no? ¿Qué es lo que aporta entrevistar a un asesino, a un verdugo? Podemos empezar por Pilar, por ejemplo. Vale, hola. Gracias a todos por haber venido hoy a asistir a estas jornadas. Has hecho un apunte de que yo entrevisté a mujeres yihadistas, pero he entrevistado a muchos más hombres que mujeres. Y eso tiene una razón. Es porque, bueno, además tiene relación con todo lo que estamos hablando. Los terroristas yihadistas, cuando les entrevistas, ellos son muy conscientes de que puedes convertirte en un altavoz de su estrategia y de su propaganda. Y sobre todo es algo que utilizan las mujeres, quienes niegan desde las primeras palabras que ellas se hayan unido deliberadamente a esta organización. Dicen que ellas fueron engañadas por sus maridos, que iban de viaje a Turquía de vacaciones y de repente prácticamente sus maridos las empujaron hacia Siria en la frontera y que de repente estaban en el Estado Islámico. Entonces, por eso yo enseguida me di cuenta de que hablar con las mujeres era complicado y no conseguía llegar muy lejos en lo referente a las motivaciones. Entonces, por eso entrevisté a más hombres que sí que reconocían desde el principio que se habían unido al ISIS porque querían y que había sido la mejor decisión de sus vidas. ¿Por qué es importante entrevistar a los verdugos? Bueno, Jon lo ha explicado muy bien. Él ha dicho que tenemos que dar voz a esa otra parte. Somos periodistas. Creo que es importante mantener los interrogantes, mantener la curiosidad y querer, bueno, estar dispuestos a perder la razón, ¿no? Y a perder los estereotipos. Eso es muy importante.
pero creo que también tiene una función social. O sea, al final, en lo que a mí respecta, ¿no? Que yo, bueno, pues eso, me he especializado y los terroristas que yo he entrevistado son terroristas yihadistas, han sufrido un proceso de radicalización y, bueno, el proceso de radicalización es un proceso subjetivo. Entonces, habrá que preguntarle al sujeto, ¿no? Cómo ha sufrido él este proceso, cuáles han sido sus motivaciones, quién le ha convencido, con quién ha entablado contacto, y muchos de estos secretos de todo lo que ha ocurrido en el ISIS, de los que se fueron al califato, es algo que hemos descubierto, bueno, no solamente los periodistas, obviamente, sino los servicios de inteligencia también, hablando con ellos. Y la única manera de evitar que este crimen vuelva a cometerse, ¿no? De neutralizar esto del yihadismo y también de conseguir que los que están ahora en prisión se rehabiliten, es sin ninguna duda hablando con ellos. Jerónimo. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores del evento de hoy, a las entidades que participan en esta actividad. Yo en los últimos 15 años me había entrevistado con cerca de 300 y pico guerrilleros de diferentes expresiones de violencia política en América Latina, fundamentalmente Colombia y Perú, pero no solamente en Colombia y Perú, también en Centroamérica. Y entrevistar a los actores que hacen parte del ciclo de violencia te permite encontrar matices y te permite inscribir un fenómeno que es polisémico, que es poliédrico y que tiene más grises que tonos claros, ¿no? Quiero decir, cuando entrevistamos a los actores que han pertenecido a guerrillas en América Latina, en función de cuál es esa entrevista podemos desvelar procedencias, naturalezas, discursos, realidades, expectativas que son muy disímiles y que nos permiten categorizar el fenómeno guerrillero de una manera muy plural y muy compleja y evitar simplismos reduccionistas que a veces pareciera que cubren ese fenómeno con un halo de uniformidad que no es, ¿no? Nos permite ver las apreciaciones entre los más jóvenes que fueron incorporados a grupos violentos y que diluyen esa categoría dicotómica víctima-victimario, es decir, alguien que entra en 14 años con la guerrilla, no sé si es victimario o víctima, que permite problematizar elementos particulares con entornos particulares de violencia, la violencia estructural en América Latina, a diferencia del terrorismo en Europa occidental después de mayo de 68, tiene unos matices distintos. La gran mayoría del ciclo de violencia que se inscribe en el caso de Europa, el terrorismo revolucionario tiene un ciclo corto de vida y solamente el caso de ETA y el caso de IRA tienen ciclos expansivos más largos porque son un terrorismo de base no nacionalista. Y eso en América Latina está muy presente porque América Latina es la región más desigual de América Latina. Es el continente más violento del mundo. Y esa relación te permite buscar elementos estructurales, elementos simbólicos, elementos culturales que difieren por completo de la experiencia de la violencia política sucedida en Europa. A partir de ahí podemos jugar con cómo las narrativas pues son distintas en función de altos mandos, en función de jóvenes, en función de mujeres, en función de diferentes pertenencias étnicas, minorías culturales o contextos que son disímiles entre sí. Poco tiene que ver Montevideo con los Tupamaros, que Ayacucho con Sendero Luminoso, que la selva colombiana con las FARC o el oriente colombiano con el ELN. Es decir, las entrevistas te permiten dar luz a esa zona de grises en cuanto a cómo se problematiza, cómo se sustantiva, cómo se legitima y cómo, en cierta medida, se hace de la violencia política un patrón que se interioriza por parte de miles de personas que están involucradas en este fenómeno. En este sentido, y antes de darle la palabra a Gaizka, sí que me gustaría que la mesa basculara en torno a dos ideas, ¿no? La primera es el tema de, como entrevistadores, ¿no? Que se ponen en contacto con terroristas, ¿no? Y hablar con ellos. Y la segunda es el propio tema que lo mencionaba Jon, ¿no? Estás entrevistando a un tío que es malo. Estás entrevistando al mal. ¿Cómo no entras en su juego? ¿Cómo intentas escaparte de él? ¿Son todos iguales? Evidentemente no. Entonces, claro, eso exige muchísimo por parte del propio entrevistador, ¿no? No es tan simple como ir y directamente, oye, yo tengo mi narrativa, te la impongo, te doy tu propia imagen y ya está. Entonces, ¿cómo se trabaja esos matices? O sea, ¿cómo se es capaz de llegar a esos matices de ver más allá de esta dicotomía, ¿no? De malos, buenos? ¿Cómo se entra ahí? Gaizka. Bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación y por todos por asistir y a ti por esta pregunta muy interesante. Claro, el primero hay que ir muy preparado, tienes que conocer la historia, el historial de esta persona, saber que no te dejes llevar a donde él quiere llevarte, porque evidentemente, como ha dicho Jon Sistiaga antes, él quiere venderte una historia, tú tienes que intentar contrastar todo lo que te dice,
saber qué información quieres sacar, no dejarte seducir por él, porque es muy fácil dejarte seducir por una persona que tiene un historial, digamos, oscuro, ¿no? Es decir, que ha matado, ha tenido tiroteos, ha pasado por la cárcel, ha escapado a la policía. Entonces es un personaje muy atractivo. La muestra más clara es que el cine y la literatura se fijan en ellos antes que las víctimas, ¿no? Entonces no hay que dejarse seducir por él y tampoco hay que ser hostil, porque uno de los peligros que podemos tener como entrevistadores es hacer un juicio moral, que lo haces inevitablemente, pero que se transpire en la entrevista y por tanto hacer cierta hostilidad, cierta cerrazón, pero tu papel no es ser fiscal ni ser juez, tu papel es sacar la información y si quieres sacar información tienes que tener un mínimo de cordialidad en la entrevista, dejarle que baje las defensas, dejar que se sienta mínimamente relajado. Incluso si te requiere, oye, esto es off the record, esto no me preguntes, ser bastante flexible, porque tu objetivo final es obtener la información que esa persona tiene y que no tiene nadie más. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en mente. Es decir, que no es tu objetivo, la entrevista es un medio para otra cosa y, por tanto, luego ya sacas información y luego esa información, eso sí, hay que contrastarlo todo. Es decir, no hay que ser tan ingenuo como que para creerte que por una persona te diga que pasó tal, ocurrió tal. Hay que contrastarlo con otras fuentes, por lo menos en el ámbito de la historia, que lo hacemos con más tiempo, es decir, que tienes más tiempo para hacerlo, hay que mirar si la documentación confirma lo que dice o no, y si no lo hace, por qué no lo hace, y luego intentar elaborar una historia en la que esta fuente oral es una más. Es algo más coral y tienes que escuchar esa historia como la historia de las víctimas. Veía, mientras ibas hablando, Gaizka, o sea, me hace especial ilusión de admitir esta mesa, porque claro, tú eres historiador, hay también periodistas, yo cuando estudié historia y periodismo, entonces de alguna manera como me siento aquí como muy a gusto, ¿no? Entonces sí que cuando estabas hablando decías que tienes que contrastarlo, que no tienes que dejar de alguna manera que te la cuelen, ¿no? Que te impongan su relato, veía que había otros que también asentían, ¿no? Pilar, ¿tú estás de acuerdo con esta necesidad de prepararse para que no te... Desde luego que sí, sabes un poco además lo que te van a contar, pero yo al principio sí que me dejaba seducir un poco porque para mí sí que era muy importante ganarme su confianza. Yo he entrevistado a yihadistas que están en la cárcel, en prisión, son prisioneros de guerra en Siria y en Irak. Se están enfrentando a un proceso judicial ilegal, van a ser condenados a pena de muerte, bueno, casi todos han sido los que he entrevistado, es posible que los acaben ahorcando, hay muy pocas probabilidades de que salgan airosos de la situación en la que están. Entonces, bueno, pues yo en ese momento sí que me sentaba frente a ellos y bueno, pues sí que me creía un poco esa situación que en un principio era una queja constante de las ilegalidades a las que están siendo sometidos estos yihadistas, cómo los han trasladado ilegalmente desde Siria hasta Irak, los están torturando, los van a condenar con pruebas falsas. Entonces yo en el principio de esa entrevista, que por suerte eran largas, yo tenía hasta 3 horas para hablar con ellos, sí que me hacía un poco, bueno, pues entendía, ¿no?, su situación e incluso, bueno, pues asentía cuando él me contaba todas las penurias por las que estaba pasando. Porque mi objetivo en el fondo era ganarme su confianza, como ha contado Jon, y en un determinado momento empezar a comprender de verdad sus motivaciones. O sea, ir un paso atrás, yo los entrevisto en 2018, 2019, hace 4 o 5 años que ellos tomaron esa decisión de mudarse al califato. Han pasado 1000 cosas desde entonces, han perdido a sus hijos, les han bombardeado, han perdido a sus mujeres, se han vuelto a casar. Han estado escondidos en túneles durante meses, han pasado muchas cosas. Entonces, y ellos además en ese momento, cuando yo los entrevisto, están muy delgados porque apenas comen, la cabeza rapada, están en celdas con otras 20 personas. Entonces hay que darles tiempo también para que ellos se asienten y hagan ese proceso de regresión y recordar cómo fue todo esto de repente dejarlo todo para irme a combatir por la yihad, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya está en ese proceso, en el que parece que yo estoy entendiendo dónde está, ya sí que empiezo un poco a preguntarle dónde estabas tú con 18 años, qué pasó, y ya ahí es cuando ya empiezas a enfrentarle a las contradicciones, ¿no?, que decía yo, un poco pues hacerles las preguntas de qué opinas de los postulados del Estado Islámico, de las ejecuciones que están llevando a cabo, quemar al piloto jordano. ¿Qué opinas de cómo ven cuál es su posición con respecto a la mujer? Y es ahí cuando vas viendo que han interiorizado un dogma, porque todas las respuestas se parecen mucho. En lo referente al ISIS hay un dogma muy claro, todos dicen lo mismo y se ve muy bien, muy claro cómo han sido adoctrinados.
Y luego ya pues sí que puedes ir un poco enfrentándote a ellos y discutiendo incluso. Nosotros discutíamos, a veces yo me levantaba y decía, pero, o sea, teníamos discusiones vivas. Con los propios terroristas. Sí, sí. ¿A ti te ha pasado esto, Jerónimo? Verdaderamente, comprender y escuchar a alguien que ha hecho parte de la violencia no es ni legitimarlo ni validarlo, es únicamente incorporarlo a un relato comprensivo que es necesario, ¿no? A partir de aquí, lo que sucede es que disciplinarmente nos movemos en arenas que son tangenciales pero distintas. El periodismo, la historia y la ciencia política no entienden igual el uso del testimonio ni hacen un uso igual del uso del testimonio. En el caso de la historia oral, que surge sobre todo de la perspectiva crítica de finales de los 80, principios de los 90, todavía tiene una posición muy marginal, casi de estudios críticos, que tiene que ser validada siempre con rigor desde la documentación. Pero en el caso de la ciencia política nos interesa menos, porque nos amparamos más en cómo el discurso construye la realidad. Es decir, a la hora, por ejemplo, de analizar o a la hora de problematizar elementos como la validación de la violencia, como la radicalización, como la recuperación de elementos simbólicos que validan esa violencia, nos interesa mucho más cómo construyes la realidad social. Es decir, esto en sociología básica, el teorema de Thomas lo explicaba muy bien en 1923. No importa cómo sea la realidad, lo que importa es cómo tú la construyes y cómo te la crees. Y a partir de ahí nosotros, en ciencia política, lo que hacemos es validar marcos de interpretación, validar elementos de cómo se diagnostica o cómo se legitima o valida el uso de la violencia, hacia dónde se dirige o qué repertorios son necesarios. Mientras que en la historia el uso se hace de una manera diferente, ¿no? De tal manera que en la ciencia política hay menos reparos a la hora de hacer usos de testimonios orales. No obstante, indudablemente, y lo dicen los dos compañeros, hay que generar un clima de cordialidad, que no implica no entrar en cuestiones de problematizar, de contradicciones y de tensiones, pero que indudablemente sí que tienen que partir de una premisa ética, y es que tienes que tratar con respeto al entrevistado. El juicio moral, en ese sentido, hay que dejarlo en cierta medida por fuera. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando entrevisté a destacados dirigentes de ETA en su momento, todas las entrevistas fueron anonimizadas, y alguien conocido del entorno de víctimas me reprochaba que por qué había hecho uso anonimizado de esas entrevistas. La cuestión jamás me la planteé, y es que era un pacto que yo tenía con el entrevistado. No puedo faltar a ese pacto. Es decir, en esa cuestión, los investigadores tenemos unas responsabilidades éticas que tenemos que respetar, que tenemos que validar y que no podemos dejar al servicio de otros elementos que indudablemente están presentes, ¿no? Una cosa es el Jerónimo de Gaizka o Pilar como personas, como ciudadanos, y otra cosa es como investigador que se aproxima a comprender ese fenómeno de la violencia. Claro, en este sentido, ¿no?, que dices de anonimizar las entrevistas, o sea, me viene bien, porque yo cuando me preparaba la mesa me planteaba, ¿no?, cómo se siente alguien, porque nos ha contado ya John, ¿no?, cómo se siente alguien que entrevista a una persona, por ejemplo, pues que ha matado a 200 y pico críos, ¿no? Pero ¿cómo se siente un periodista después de eso, ¿no? ¿Cómo te deja después de eso? Porque yo recuerdo cuando estaba estudiando periodismo leer la entrevista que le hizo Ángeles Escrivá a Josu Zabarte, al carnicero de Mondragón, que salió en El Mundo. Todavía me acuerdo de la imagen, o sea, no hace falta ni revisitarla, o sea, es que la tengo grabadísima, ¿no? El tipo ahí sentado en unas escaleras que decía, yo no he matado, yo he ejecutado. ¿Cómo? Ya no es solo cómo te preparas la entrevista para que no te la cueles, sino qué pozo te deja después hablar con todas estas personas, cuál es la consecuencia moral que puedes tener tú, sentimental, cómo te dejas psicológicamente, ¿no? O sea, supongo que aquí hay diferencias entre entrevistar a un tipo como Zabarte y entrevistar a alguien que se ha arrepentido, ¿no? Entonces, luego hablaremos de los arrepentidos y se lo preguntaré a Gaizka porque tiene mucha experiencia con esto. Voy a ir con Pilar, que habla de que discutía con algunos de estos terroristas. ¿Cómo te deja después de entrevistar a una persona que es tan mala? A ver, te deja vacío, ¿no? Un poco decepcionado, pero también porque yo recuerdo una entrevista que le hice a un uzbeco, que además la comentábamos ayer, que me dejó especialmente mal, pero porque bueno, era un uzbeco que se había unido al ISIS porque él estaba en la cárcel en Uzbekistán, en un sistema dictatorial, ¿no? No tenía otras posibilidades y escapó de la cárcel y se metió en el ISIS, o sea, huyendo un poco de la represión de su propio país. Y en el ISIS, bueno, pues también intentó escapar y lo detuvieron varias veces los oficiales de inteligencia del ISIS, lo torturaron, bueno, le faltaban las manos en la entrevista.
Y a pesar de que él sí que decía que quería en el ISIS, todo víctima del miedo, ¿no? O sea, esta persona era perfectamente el reflejo de una persona que no se atrevía ni siquiera a saber qué tenía que opinar porque estaba totalmente atemorizado. Bueno, pues ahí sí que te das cuenta un poco de que dentro del ISIS, bueno, pues también ha habido muchos pobres diablos, ¿no? Que han sido carne de cañón de un proyecto terrorista. Entonces, eso a mí también me dejaba mal. Porque me daba cuenta un poco de que en estos grupos terroristas también acaban perdedores del sistema. O sea, al final el Estado Islámico, en lo que yo he estudiado, que es un poco desde el 2013-12 hasta el 19, que es cuando se desmantelan los últimos territorios del Estado Islámico, ha sido un lugar al que han acudido 5.000 europeos, es el tercer escenario bélico de la historia moderna, al que más europeos han acudido, o sea, verdaderamente un fenómeno social, al que han acudido muchísimos jóvenes, todos los entrevistados eran más jóvenes que yo, excepto 4, y eso dice que bueno, pues hay una generación millennial europea que se ha visto seducida por algo tan tremendo como el califato del Estado Islámico, ¿no? Han pensado que en este proyecto estaba el futuro de sus vidas. Entonces, bueno, eso a mí me impresionó, ¿no? Y sí que yo veía ese factor común de personas que estaban en un momento límite de su vida, gente que venía del ámbito penitenciario, Tariq Jadaoun, me acuerdo, este belga, que se había radicalizado en prisión. Teníamos también bueno, pues, mujeres cuyos padres eran adictos a la heroína, ¿no? Habían vivido una crianza muy dolorosa y que se terminan poniendo en manos pues de estos novios yihadistas que las convencen por internet y se marchan, son las segundas esposas en el califato y van de cama en cama, prácticamente quedándose embarazadas y huyendo con sus recién nacidos, o sea, una cosa tremenda. Y bueno, pues esto, quiero decir, esto también es el terrorismo. Aquí también acaban estas personas que son pobres diablos, gente, como digo, perdedores, ¿no? del sistema, y esa es la sensación que yo tenía muchas veces al terminar estas entrevistas, como si estas personas cristalizaran lo que no funciona en la sociedad, ¿sabes? Esto sirve para complementar un poco lo que ha salido en la entrevista anterior, de que el asesino, ¿no? El victimario, en realidad es alguien que pone en pausa la ética mientras toma la decisión de matar, ¿no? O sea, hay gente que es mala de por sí y hay gente también que, oye, le han convencido para llegar a hacer eso, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿No? ¿Jerónimo? Particularmente creo que el malo se hace y no el malo nace, el malo se hace. Y las condiciones en las cuales, los entornos en los cuales se produce esa socialización son fundamentales, ¿no? Ya sean ilusorios o reales. En el caso particular de Colombia, la sensación que te deja muchas entrevistas son deshumanizadoras. Piensen ustedes que el conflicto colombiano, en poco más de 40 años, dejó 450.000 muertes, 50.000 desapariciones, no, 120.000 desapariciones, 50.000 secuestros y 8 millones de desplazamientos. Es el conflicto armado más violento, más longevo y quizá más complejo de América Latina y para muchos del mundo, porque además de una veintena de guerrillas, hay que añadir una treintena de grupos paramilitares, hay que añadir cárteles de la droga y una yuxtaposición de violencias muy compleja. Mi última entrevista fue hace un mes a alguien que asesinó a 178 personas directamente y 3.900 indirectamente. Y la sensación que te queda cuando entrevistas a alguien así es deshumanizadora, es decir, deshumanizadora porque estás frente a una dimensión del mal que no tiene ningún tipo de legitimación, ningún tipo de excusa, ¿no? Pero cuando estaba en concreto trabajando sobre un grupo paramilitar que operó en la frontera con Venezuela, cuando trabajaba con los militantes de base respondían a una lógica de violencia totalmente disímil. Es decir, estábamos hablando de chicos de 18 o 20 años que entran al grupo paramilitar con 14, que desideologizados por completo, ningún tipo de ideología ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, que vienen en un contexto absoluto de carencia, sin escuela, sin formación, sin oportunidad de empleo, sin ningún tipo de circunstancia, una violencia estructural altísima,
Piensen ustedes que Colombia es el país más desigual de América Latina, el segundo del mundo en pobreza multidimensional y el segundo del mundo en distribución de la propiedad de la tierra, de tal manera que la violencia estructural es un factor explicativo para muchos casos, que no implica legitimar ni validar una decisión subjetiva de entrar a hacer parte de los circuitos de violencia, pero en función de cuál sea el marco de procedencia, de cuál sea el arrepentimiento, la forma de socializar, la forma de hacer balance de ese tipo de militancia, las conclusiones que sacas después de cada entrevista son muy diferentes. Entonces, sí te das cuenta que lo que sucede en un plano de élites responde a unos parámetros concretos y lo que sucede en un plano de base responde a parámetros y realidades totalmente diferentes, ¿no? De tal manera que eso te obliga, en cierta manera, a obtener conclusiones que son diferentes en función del entrevistado. Habéis hablado ya de pues Oriente Medio, Colombia. Quiero sacar un tema, y es un tema que ha tratado Gaizka más, que ya le he dicho, le iba a preguntar por esto, que es, Gaizka tiene bastante experiencia entrevistando a arrepentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el entrevistar a una persona que se ha arrepentido de lo que ha hecho, teniendo en cuenta que, y salió en las jornadas de ayer, ha vuelto a salir hoy, hay algunos que hacen de ese matar, ¿no?, su justificación para toda su vida? O sea, ha sido al final un valor que ha estado con ellos toda la vida. Entonces, arrepentirse de eso supone, de alguna manera, decir, oye, es que tengo 65 años y he hecho mal 65 años. Hay que explicar que entrevistar a este tipo de perfiles viene por mi tesis doctoral. Hice la tesis doctoral sobre Euskadi Ezkerra y etapa político-militar. Entonces, lo que me interesaba es, igual que Jerónimo ha contado, cómo se puede empezar a entrar en el proceso de la violencia, cómo se aprende a odiar. Me interesaba este grupo porque es un grupo que aprende a dejar de odiar. O sea, un grupo que hoy llamaríamos que tiene un proceso de desradicalización, ¿no? Entonces, son gente que no solo mata, sino que apoya a los que matan y luego tienen un proceso en el que van dejándolo, dejan las armas y acaban convergiendo muchos de ellos en el PSOE, en el Partido Socialista en Euskadi, es PSE-EE, por Euskadi Ezkerra, ¿no?, el partido que hizo la tesis doctoral. Entonces, muchos de los que entrevistéis para la tesis doctoral, yo creo que eran unas 60, la mayoría habían pasado por ETA en algún momento de su vida. O por ETA Militar, o por ETA Quinta, por ETA Sarra. Todos tenían, no todos, pero bastantes tenían una cosa curiosa. Para ellos calificaban a ETA como una ETA necesaria, un grupo que hizo lo que debía, hasta que se salieron ellos. Normalmente daba igual que se salieran en el 64, 68, 77, 82. Todos más o menos se justificaban que ETA tenía sentido hasta que ellos lo dejaron y luego ya se convirtió en grupo terrorista, ¿no? Si había esa distancia crítica. Y es cierto que un grupo de ellos también estaban realmente arrepentidos de lo que habían hecho, ¿no? Arrepentidos, el término viene de Italia. Los pentiti, los colaboradores de la justicia, eran aquellos miembros de grupos terroristas, luego también de la mafia, que colaboraban con la justicia, es decir, que a cambio de que contasen cosas acerca de sus crímenes, se les rebajaban las penas. Entonces, arrepentido era un término exportado de Italia que se utilizaba para acusar a los polimilis o a otros etarras como Yoyes de haber dejado la banda y colaborar con la justicia. Pero realmente, a los que yo entrevisté, es cierto que están arrepentidos muchos moralmente de lo que habían hecho por ellos colectivamente, pero no habían colaborado con la justicia, y esto es interesante. O sea, no había colaboración real con la justicia. Luego, a lo que has sido tú, es distinto entrevistar a una persona que ha dejado la violencia, se ha enganchado en algún momento, que no. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque están más predispuestos a contarte cosas, no están tan a defensiva como podía estar alguien que hubiese mantenido en ETA hasta el final. Pueden ser más críticos. Otra cosa es que sean autocríticos con su papel, que eso ya es más difícil, pero sí pueden ser más críticos y pueden contarte cosas. Sobre todo si las cosas a las que nos referimos ya están prescritas o amnistiadas. Es decir, saben que no tienen ninguna responsabilidad penal y, por tanto, no hay ningún peligro para ellos en que te cuenten cosas. Están colaborando con la verdad histórica, pero no van a tener una responsabilidad judicial o policial, a pesar de lo cual pues es muy habitual, ¿no?, que te manden parar la grabadora porque van a contarte cosas que ellos consideran que no quieren que aparezcan con su nombre, pero bueno, tú siempre puedes utilizarlo de una manera anónima. Es un grupo muy, muy interesante, lo de los, digamos, exetarras, que realmente son exetarras, que lo han dejado, porque nos permite comprender por qué han entrado en ETA, qué hicieron cuando están en ETA y por qué dejan ETA, ¿no? ¿Cuándo dejan ETA? Y unas conclusiones interesantes, y aquí viene también otra vez el arrepentimiento, es que casi nadie que yo conozca deja ETA por cuestiones morales. No hay arrepentidos. Se pueden arrepentir después, pero cuando dejan ETA no. Es normalmente por cuestiones prácticas, porque no funciona, porque lo que estamos haciendo no funciona para el objetivo que queremos. Porque ponemos en peligro otra serie de cosas, pero no porque de repente me dé cuenta que matar está mal. No, si el objetivo lo cumplimos, matar está bien.
Ahora bien, una vez que dejas el grupo, una vez que te desenganchas, es más fácil hacer una reflexión moral. Que claro, cuando estás dentro es casi imposible porque estás blindado, ¿no? Pero cuando estás fuera es posible hacer la reflexión moral, y es cierto que después, fuera, muchos de ellos han hecho un trabajo excelente para enfrentarse a ETA. Pues, por ejemplo, Teo Uriarte, que fue uno de los primeros jefes de ETA, ha estado en esta universidad contando su experiencia y ha estado luchando contra ETA y ha estado con escolta policial durante décadas. Y como le hay bastante gente, ¿no? Claro, esos son los que yo creo que sí tienen un papel importante. No solo dejaron a ETA, que está bien, sino que luego se enfrentaron al monstruo que habían creado y ayudaron a deslegitimarle, porque no hay nada peor para un grupo terrorista que un exterrorista que cuente su historia. Para ellos es nefasto. Me gusta esto, porque eres ya el tercero que ha sacado el tema de la necesidad al final, ¿no? O sea, habéis dicho los tres en diferentes momentos cuando respondéis a las preguntas de es necesario hablar con esta gente, ¿no? Yo ahí tengo una duda que yo creo que puede venir bien, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una facultad de periodismo, ¿no? Al hablar con esta gente, ya hemos hablado de cómo intentan ganarte psicológicamente o cómo intentan venderte su mercancía. Hemos hablado de que hay que prepararse mucho, ¿no? Para documentarse, para que no te lo puedan vender. Claro, pero después hay que decidir contarlo, ¿no? Y uno lo cuenta teniendo en cuenta que os habéis enfrentado a eso, que habéis investigado mucho, que habéis tomado mucha información. Yo veo el debate de, oye, ¿hasta qué punto es explicar lo que ha pasado y hasta qué punto me pueden empezar a acusar de, oye, es que con esa explicación estás justificando parte de lo que hicieron? ¿Vosotros cómo os blindáis ante eso? ¿Cómo os protegéis para que no se os pueda acusar de esto que se ha acusado y que se ha hablado muchísimo estos 2 días, de blanquear, ¿no? a los terroristas? Jerónimo, ¿quieres seguir tú? En primer lugar, desde el rigor. Yo creo que el rigor científico-social es fundamental para evitar caer precisamente en el exceso de juicio de valor, en el sesgo subjetivo, que lo que hace precisamente es desvirtuar pues, lo que en principio por aquí abogamos todos, ¿no? Que es incorporar este tipo de información, este tipo de documentación, de relatos a esa construcción y ese análisis discursivo de historias de vida o de explicación de fenómenos. Verdaderamente, con esto, básicamente, es importante señalar que cuando hacemos un análisis de historias de vida, cuando hacemos un análisis de discurso, visibilizar este tipo de relatos hay que entenderlo más bien como todo lo contrario, una manera de contribuir al relato comprensivo. No hay nada mejor que incorporar un testimonio de alguien que dice nunca me arrepentiré de matar, validaré mi pasado militante en cualquier grupo armado, para precisamente hacer pedagogía de lo que significó, ¿no? Ese tipo de planteamiento. Nosotros lo planteamos en algunos trabajos sobre ASFAR, sobre Senderos, sobre ETA, donde tratábamos de mostrar con la mayor crudeza posible cuál es la manera de verbalizar y de dotar de significado político algo que en principio cualquier ciudadano rechaza. Eso no es blanquear. Y además, blanquear parte de una premisa que es considerar que la audiencia que lo recibe es una audiencia crítica y reflexiva, cuando todo lo contrario, cuando precisamente lo que buscas es que el lector saque sus propias conclusiones a partir de un juicio crítico. Yo creo que, en relación con algo que decía anteriormente Gaizka, hay que separar cuando hacemos este tipo de análisis de los grupos que son violentos por cuestiones estructurales que de los grupos que son violentos por construcciones etnonacionalistas o de carácter de fanatismo religioso, porque el arrepentimiento juega de manera distinta, por ejemplo. Es decir, la forma de concebir el uso de la violencia en términos instrumentales, en muchos casos en Colombia o en Perú, era porque me permitía disponer de un fusil, me permitía proteger a mi familia, dotarla de un pequeño salario y, de paso, evoco textualmente las palabras de alguno de ellos, tener a la muchacha que quiero, porque con el fusil consigo lo que quiero. Eso es una manera de banalizar por completo y de desideologizar el fundamento primero que hace parte de cualquier tipo de militancia en una organización violenta. Precisamente mostrar los relatos te permite ver hasta qué punto se exagera, se miente. Hay que pensar que cualquier tipo de relato de este tipo de características se sirve de elementos falaces, de la exageración, de la omisión, de la mentira, de elementos que se utilizan, se hiperbolizan para precisamente validar tu condición, ¿no? Y el análisis riguroso que te permite es mostrar eso y contrastarlo con una realidad más anclada a los hechos, a la documentación, a los acontecimientos que surgieron, etcétera, y que yo creo que lo que tiene es una función pedagógica importante que hay que visibilizar y que hay que escapar, ¿no? Asumir per se que por el hecho de usar este tipo de relatos blanqueas algo, para mí es un argumento bastante zafio en términos de verdaderamente colocar el discurso en el lugar que compromete a la comprensión del fenómeno. Y sin embargo se utilizan mucho, o sea, digo, el argumento de blanquear se ha utilizado muchísimo. Pilar, ¿estás de acuerdo? ¿Te gustaría añadir algo?
No, estoy de acuerdo con él. Yo recuerdo como razonamientos más concretos que hice. Yo sí que veía, por ejemplo, que, bueno, en el tema del terrorismo yihadista, la victimización es uno de los captadores más fundamentales, es decir, siempre es esta misma narrativa de que el musulmán es un ciudadano de segunda categoría, al que no se le da la justicia, que hay esta colisión, ¿no?, entre Europa y el Islam, que Europa no acaba de aceptar que hay un espacio también para los europeos musulmanes. Entonces, yo en las entrevistas veía que era exactamente lo mismo, ¿no? Ellos se describían un poco como estos prisioneros que están siendo arrinconados en países donde no hay Estado de Derecho, como son Irak y Siria, que los van a ahorcar, que las embajadas en estos países no les estaban yendo a ver a las cárceles, que no se van a realizar tareas de repatriación. Las mujeres que yo entrevistaba en los campamentos de Siria, bueno, pues me decían cómo vivían ahí como ratas, ¿no? Como todos sus hijos, pues alguno había cogido cólera, tú veías a los niños y tenían toda... Y bueno, es una realidad que es tremenda, es terrible, pero es verdad que siempre este discurso de victimizar, porque es un elemento de captación brutal. O sea, todos los europeos que se han metido en el ISIS, ellos se empezaron a radicalizar viendo vídeos de las agresiones del presidente sirio Bashar al-Assad contra su población, ¿no? Estos ataques químicos, multitud de niños que estaban muriendo, las violaciones, las torturas. Entonces, yo intentaba, yo he plasmado la investigación en un libro, entonces junto al entrecomillado, yo intentaba un poco equilibrar ese discurso contando todo esto, ¿no? El tema de, bueno, pues que la victimización es algo que llevan muy intrínseco y que forma parte de la propaganda. Y luego la omisión, como ha dicho Jerónimo también la intentaba equilibrar en el relato, porque a mí ninguno me ha reconocido que ha, por ejemplo, participado en ejecuciones o en torturas. Sí que todos los hombres han admitido que han formado parte del combate, incluso me han contado batallas concretas en las que han participado, pero ninguno pues, reconocía que había cometido crímenes de guerra, ¿no? Entonces esto también hay que acompañarlo al discurso, no acusarles de nada, pero decir que eran prácticas comunes en la unidad, por ejemplo, la Amniyad, ¿no?, la unidad de inteligencia Tariq Yadaun, el que he mencionado antes, estuvo en contacto con las brigadas que atentaron en Bataclan. Entonces, bueno, probablemente pues, tuvo alguna función, ¿no?, en todos estos atentados o crímenes. Entonces, así intentaba yo un poco equilibrar el discurso, teniendo en cuenta que había elementos que no me los daban. Gaiska, en tu caso, que tienes más tiempo para elaborar estos perfiles, para, digo, consultar más fuentes, cruzarlos más, ¿cómo te enfrentas tú a este dilema entre la explicación y la justificación? Yo creo que era Primo Levi, ¿no?, que decía que conocer es necesario porque podemos volver a ser seducidos de nuevo. Es decir, lo sucedido puede volver a suceder, ¿no? Él se refería al Holocausto y yo creo que en el terrorismo pasa lo mismo. Y la mejor vacuna, pero con diferencia, para evitar la seducción del fanatismo de las armas, es conocer lo que pasó. Y para conocer lo que pasó, tienes que saber la parte del victimario. Si no, no lo comprendes nada. Si no, la explicación es que hay unos malos que hacían cosas malas. Pero eso no es una explicación, eso es algo muy superficial, ¿no? Ojalá fuera así. Es decir, ojalá los terroristas fuesen psicópatas que actuasen por algo que llevasen genéticamente y que, bueno, pues entonces los podemos detectar, pero es que no es así. No, los estudios psicológicos dicen que una mínima parte de los terroristas tienen problemas mentales. La mayor parte no, la mayor parte han sido seducidos, han sido radicalizados en un contexto, con una agente de radicalización, en un grupo, que no es algo tan fácil. Y por tanto, para saber cómo han llegado ahí, tienes que estudiarlos y tienes que escucharlos. Y también para conocer la historia, es decir, que muchos hechos históricos relacionados con el terrorismo, los historiadores o cualquier otro investigador que se acerque a ellos, lo único que puede investigarlos es a través de las fuentes. Y a veces las fuentes documentales son muy escasas, no te explican por qué pasa, ¿no? Necesitas el testimonio de los terroristas. Por ejemplo, hay los polimilis, ETA militar inventa unas cosas que copian luego los ETA militar, que son las campañas de verano. Poner bombas en el Levante o en sitios de turismo para dañar al turismo español, ¿no? Y en el 79 ponen bombas en Barajas, en Chamartín y en Atocha, ETA militar, y mata, creo que son 6 o 7 personas. Claro, si como historiador, la documentación que yo tenía al principio, lo que me explica es que han puesto una bomba, lo han hecho a posta y han matado a esas 7 personas. Cuando entrevistas a los jefes en ese momento, jefes militares de ETA militar, los que mandan esa campaña, resulta que es un comando que cuando ellos deciden parar la campaña, dan la orden de parar,
comando este pasa, sin hacerles caso, pone las bombas y como no avisan por los conductos habituales que utilizaban los jefes para desalojar, la policía no se lo cree y hay una masacre. Entonces, esto no hace ni mejor ni peor el atentado, es igual de malo, pero te permite comprender por qué. Te permite comprender que al final un grupo terrorista es un grupo humano en el que hay problemas de comunicación, hay problemas de insubordinación, hay gente que no obedece, otros que sí, hay campañas que salen mal, tienen sus propios errores, los cuales no les hace no responsables, son igual de responsables, pero necesito conocerlo. Y además esa historia no solo necesito conocerlo, necesito que los jóvenes la conozcan, porque para que sepan incluso que en el fin más noble que te puedas imaginar del mundo, el fin político más noble, el camino que vas a llegar ahí, si implica la violencia, va a haber errores, va a haber muertos que tú no querías matar, vas a tener que matar a algún compañero tuyo, vas a tener que convertirte en un fanático. Y eso hay que explicárselo. Todo lo que es terrorista, y eso solo puedes saberlo si hablas con terroristas. Claro, en este sentido, decías, ¿no?, que al final conocer sobre cuáles son las razones de los victimarios, cuál es el contexto, ¿no?, que pueden tener los terroristas, ayuda también a desincentivar, ¿no?, a que haya más terroristas. Jerónimo, desde tu punto de vista, ¿cuál es el papel que puede desempeñar esta información? O sea, ¿cuál es el impacto que puede llegar a tener en la gente? Igual, y me gustaría que lo enfocaras desde la experiencia que tienes por lo que pasó con el proceso de paz y lo que sucede, ¿no? Porque después siempre hay un tema de, oye, tenemos un proceso de paz, llegamos a un acuerdo con los terroristas, lo hemos comentado antes, no hay victoria total, sino que hay una negociación. ¿Qué pasa con las víctimas que dicen, joder, he tenido aquí unos tipos que me han matado a mi familia y ahora resulta que estamos llegando a acuerdos? El caso de Colombia es muy paradójico por muchas cuestiones. Por hacer un subapunte a lo que comentaba Gaizka, que me parecía interesante, este tipo de testimonios orales nos permite desutopizar, desromantizar muchos aspectos, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, yo este verano he estado entrevistándome en muchas ocasiones con Timochenko, comandante jefe de las FARC. De muchas horas de entrevista, lo que obtuve fue elementos que desdicen, por ejemplo, un lugar común dentro de la historia y de la ciencia política, que es esa idea jerárquica, cohesionada, indivisible de las FARC. Cuando lo que obtienes con los relatos es precisamente lo que presumes, que una guerrilla de 18.000 combatientes con presencia en 300 municipios y una historia de 50 años no puede ser una perfecta máquina de guerra desde arriba hasta abajo. Lo que hay son contextos locales que mediatizan, que transforman, que performan, que responden a dinámicas locales que incluso hacen que al interior de las FARC haya habido enfrentamientos entre bloques, entre comandantes de la guerrilla. Durante años muchos no se hayan hablado, durante muchos años no se hayan ni siquiera reunido a dictar hojas de ruta, de tal manera que ahí solo puede llegar en el trabajo de grupos clandestinos a través de testimonio oral. Porque tengan ustedes en cuenta que mucha de esta producción documental desaparece. Las guerrillas y los grupos terroristas muchas veces actúan de forma clandestina y eso implica la destrucción de la documentación en muchos casos. En el caso de las FARC es muy habitual y de hecho todavía las FARC, transformadas como partido político, no tienen un archivo donde tengan sistematizada toda su producción documental. Dicho esto, la pregunta era, ¿qué hace ese matiz? ¿Cuál es el papel que puede tener el entrevistar a los terroristas hacia...? Fundamental la construcción de un relato comprensivo. Las víctimas son el aparato básico en cualquier atisbo de reconciliación. Reconciliarse no es darse abrazos. Reconciliarse es no matarse. Y a partir de ahí, buscar de qué manera construir unos mínimos comunes denominadores que permitan validar y legitimar con rigor por qué pasó, cómo pasó y qué pasó. Y eso las víctimas es lo que principalmente reclaman en el caso de Colombia. No es una remuneración pecuniaria, es simbólicamente saber por qué lo mataron, dónde está, quién fue y por qué fue. Y eso se ha hecho en el acuerdo de paz a través de un instrumento tripartito. Una unidad de búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto. Decía al principio de mi presentación, 120.000 desaparecidos. Porque al muerto lo tienes, pero al desaparecido no lo tienes. El duelo no cierra. Y a partir de ahí hay unos fuertes traumas que el Estado colombiano, en este caso, plantea y reconoce la necesidad de solventar, pero que está en proceso de hacer. Una comisión de la verdad. En América Latina tenemos muchas experiencias de comisiones de la verdad, la Comisión de Esclarecimiento Histórico del 99 en Guatemala, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2003 en Perú, y en el caso de Colombia se ha intentado beber de experiencias exitosas que, más que bien,
pues han dejado consigo un documento que ha buscado recomponer a través de 4.000 folios y 17.000 audiencias la mayor parte de documentación producto del discurso de víctimas y de victimarios. Porque en el caso de Colombia, las FARC, una de las imposiciones que puso el gobierno a la hora de negociar es que tenían que acogerse a los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición, de tal manera que era una exigencia que las FARC hiciesen parte de un debate público en el cual, además del reconocimiento, hubiesen elementos visibles de arrepentimiento y de colaboración con la justicia. Este marco no es perfecto, pero ha sido avalado por la Corte Penal Internacional, ha sido avalado por Naciones Unidas y ha sido avalado por la Unión Europea. De tal manera que es un punto de referencia interesante. Piensen ustedes, y con esto termino, que el caso de Colombia, como muchos casos latinoamericanos, se produce bajo procesos de negociación. Las FARC, como otros grupos, no fueron derrotados militarmente, fueron derrotados estratégicamente. Y eso implica que cuando negocias hay unos mínimos intercambios cooperativos donde las FARC pues dicen, participo en esa construcción del reato, pero no me vas a meter 30 años en la cárcel. Porque si me vas a meter 30 años en la cárcel, me mantengo en la selva y me vienes a buscar. Es decir, la paz tiene un precio, y esa justicia. Y ahí, pues, evidentemente, las víctimas han aportado mucho a este proceso. Un solo apunte. En 2016, ustedes recordarán que se hizo un plebiscito por la paz el 2 de octubre, donde se consultaba a la sociedad colombiana si quería el acuerdo de paz con las FARC. Resultado negativo. El 50,4% dijo que no lo quería. Si uno mira cuál fue la geografía de la violencia, los territorios más golpeados, los lugares con mayor presencia de víctimas producto del conflicto, el 84% de los enclaves con más víctimas asociadas al conflicto votó a favor del acuerdo de paz. ¿Quién votó en contra? Los enclaves del centro que durante décadas se habían visto favorecidos por políticas militaristas que habían tenido éxito, pero que no eran igual de eficaces en contextos periféricos. Y eso abre debates en torno a cuánto de legítimo es o no una suma democrática de referencia simple, o si buscamos esas contradicciones donde las víctimas, la geografía de la violencia, los territorios más golpeados, quizá tengan más que decir a la hora de buscar la recomposición de estos términos de la violencia. Interesante. Pilar, desde tu punto de vista y la experiencia que tienes, ¿no?, entrevistando a personas que están relacionadas con el terrorismo islamista, ¿crees que entrevistar a terroristas puede de alguna manera deslegitimar ese terrorismo o va por otros cauces porque ellos les llama otra cosa? Bueno, en la situación en la que yo los he entrevistado, desde luego, porque lo que yo entrevistaba eran yihadistas cuyo proyecto había fracasado. Y esto sí que tenía un impacto. Al final ellos bueno, pues vendían una imagen del yihadista en el frente de batalla, fornido, entrenado, muy bien armado, ¿no? Sobre todo en algo como el califato, en lo que la imagen tenía tantísima importancia, ¿no? Estamos hablando de, bueno, pues lo he dicho antes, millennials que se iban a vivir una aventura, y verdaderamente ha sido así, no tenían ni idea de lo que se iban a encontrar, y que pertenece un poco a esta generación que es protagonista de su propia película, ¿no? O sea, al final, esto lo he visto mucho en el ISIS, cómo ellos se retrataban, cómo ellos iban contando la guerra y las hazañas que iban recorriendo en Siria y en Irak. Y bueno, esto es algo como muy particular, ¿no? Entonces creo que de repente esta otra imagen de un yihadista que no tiene ni siquiera 30 años y está en una cárcel de Bagdad, donde solamente está comiendo arroz, donde le están torturando, está totalmente abandonado por las fuerzas consulares de su país, rapado, ha perdido peso, está atemorizado y sabe que probablemente vaya a terminar en la horca. Bueno, pues creo que era lo que muchos, cuando yo les preguntaba, ¿te has arrepentido?, ellos me decían, sí, mira cómo estoy. O sea, soy carne de cañón de un proyecto de una banda criminal. O sea, ellos reconocían que se sentían engañados o que habían confiado en algo que no tenía visos de prosperar. Entonces yo creo que, bueno, contar ese fracaso en lo que ha terminado el califato del Estado Islámico y todas las vidas que se ha llevado por delante sí que puede servir para, bueno, pues para demostrar que esto pues era un fracaso desde el principio. Siguiendo por aquí, manteniendo el tema, ¿no?, y recuperando una cosa que habías dicho antes, porque antes has hablado sobre las segundas esposas, ¿no?, que a las que has entrevistado, esta gente que se fue de España, que les convencen, ¿no?, a través de Internet. Y luego has dicho que, claro, las condiciones en las que viven, tanto ellas como sus hijos, son terribles. ¿Esta gente es víctima o es verdugo? ¿Ayudan? A ver, yo no me creo que no se unieran deliberadamente a la organización. O sea, a mí cuando ellas me dicen
muchas de ellas, no, yo no tenía ni idea. Yo me fui con mi marido de vacaciones a Turquía, ¿no? A un hotel halal, a pasar una semana de vacaciones y de repente, pum, me encuentro saltando una alambrada y mi marido me dice, bienvenido a Daula al-Islamiyya. Bueno, no me lo creo porque además no es una intuición, es que luego yo después de entrevistar a los prisioneros, hombres y mujeres, luego me pongo en contacto con las familias, me pongo en contacto con amigos, con sus profesores, o sea, y voy recomponiendo la biografía y bueno, y se fueron sin avisar a Turquía. A nadie le dijeron que se iban de viaje a Turquía, o sea, sabías que te ibas al ISIS. Si no le dices a tu madre, me voy a un hotel halal a Turquía. Entonces, esas incoherencias sí que me han hecho pensar que las mujeres también se unían voluntariamente a una organización. No creo que las mujeres hayan izado armas. De verdad digo que esto de la Brigada Al-Hansa, bueno, quizá hubo un par de mujeres, pero me parece que perteneció más a la maquinaria de propaganda del ISIS. Estas mujeres que iban con el niqab por Raqqa con Kalashnikovs, bueno, probablemente se encargaban eran la policía moral, ¿no? De que las mujeres llevaran bien los guantes, que no se les viera la cara a través del velo. Pero no creo que haya habido campos de entrenamiento como tal de las mujeres, no creo que hayan entrenado en comandos, no creo que hayan aprendido a manipular explosivos, ni que hayan estado como punta de lanza en el frente, excepto en la batalla final de Baghouz, donde ya era un sálvese quien pueda y ellas cogían armas y pum, 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 se ponían a disparar y hay vídeos de eso. Entonces, sí que creo que había un papel secundario de la mujer en el ISIS, es una obviedad, pertenece a toda esta ideología, ¿no? Anacrónica, misógina, medieval del ISIS, pero sí que se han unido deliberadamente a la organización y además que eso se puede probar. Antes de abrir un turno de preguntas, por si alguien está interesado en hacer preguntas, que seguro que los hay, me gustaría preguntaros a los tres una cosa, ¿no? Y es, estamos hablando de entrevistar a verdugos, de su utilidad. ¿Hay algún momento en el que deja de ser útil entrevistar a un terrorista? Un momento en el que digas, a este tipo no, o a esta tipa no, ¿por qué no? ¿Os habéis encontrado alguna vez con esa situación o siempre, como decía John, no, o sea, es que ojalá poder entrevistarlos, ¿no? Sin ningún problema? ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre esto? Gaizka. Hombre, yo creo que si simplemente se autojustifica y repite la propaganda de la banda terrorista es inútil, ¿no? Porque para eso te lees el comunicado de ETA y ya está. Entonces ahí no es útil. Pero hay otra cosa que sí sería útil, que no hemos mencionado, y aprovechando que estamos en la Universidad de Navarra lo quiero mencionar. Hay una tesis doctoral, la de María Jiménez, que está por aquí. El libro acaba de salir, buenísimo. Y una de las cosas que sabéis que hay un experimento, hace experimento con chavales de la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, y lo que demuestra básicamente es que el testimonio de la víctima te conciencia para rechazar el terrorismo casi siempre. Pero hay un grupo de estudiantes, que son los que me interesan, que no. Un grupo de estudiantes que ya antes del experimento se hace la encuesta y son o favorables a ETA, por lo menos comprensivos con ETA, que el testimonio de la víctima les rebota y salen del testimonio sin ni un arañazo, ¿no? Salen empezando exactamente lo mismo, justificando la violencia, ¿no? Claro, y a esos estudiantes, con los testimonios de las víctimas, no vamos a llegar, porque están totalmente blindados por el adoctrinamiento que han tenido en casa o en la Rico Taberna o donde sea, ¿no? Están blindados. ¿Cuál es la única manera realmente de entrar a ellos, y no hemos utilizado todavía en España, pero en otros países, es con testimonios de terroristas, exterroristas arrepentidos? Es la única manera que alguien que habla su mismo idioma, entre comillas, es decir, que puede utilizar su mismo vocabulario, que viene de su mismo ambiente, que ha pasado por lo mismo, les diga, oye, yo entré ahí y mi salida ahí porque era horrible, eso sí que le inmuniza. Yo recuerdo una entrevista a Teo Uriarte que hicimos en la universidad, o sea, el Memorial, y había en el público, era un grupo de estudiantes universitarios, y había 2 o 3 borrocas, que les identificas fácilmente por las pintas. A Teo Uriarte, que tenía 2 condenas a muerte por el franquismo, ¿cómo un borroca no lo va a comprender? Si este es el que tendría que ser mi héroe, y me está diciendo mi héroe que fue condenado a muerte por el franquismo, que menuda estupidez meterse en ETA y que menudo monstruo crearon. Eso al chaval le va, a ese tipo de chavales concretos, le va a inmunizar mucho más que el testimonio de la víctima. Y digo que no hemos hecho en España, pero sí está haciendo en otros países. Por ejemplo, en Alemania hay programas de coger a xenonazis y llevarlos a sus colegios. Porque para un chaval alemán de pura cepa es más fácil que tenga tentaciones de la extrema derecha, de pureza racial, que un ex neonazi que se puede identificar con él le cuente lo terrible que ha sido su vida a partir de entonces, que una víctima de un neonazi, que igual es un inmigrante, que igual es homosexual, que quizás ese chaval no se va a identificar con él,
lo comprenda. Entonces yo creo que es un reto, todavía no hemos hecho en España, quizás lo hagamos en el futuro, y es muy interesante que aquí el testimonio de los victimarios evidentemente arrepentidos, sí puede ser una herramienta para conseguir prevenir la radicalización de un grupo muy específico de alumnos. O sea que entrevistarles sí o sí. Jerónimo, ¿tú qué opinas? ¿Hay algún momento en el que no se puede entrevistar a un terrorista? No, o sea, yo después de tantas entrevistas creo que eso he pasado todos los límites habidos y por haber. Sí que es cierto que hay un elemento que tú dejas por fuera, que ahí volvíamos al elemento moral y ético del investigador. Es decir, hay aspectos, uno, que por rigurosidad me dejan de servir porque saturan un discurso. Dos, que con el investigador me dejan de servir porque son de un contenido que verdaderamente no aporta nada, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que yo varias entrevistas las hice en cárceles colombianas y peruanas sobre juicios populares en el caso de Sendero Luminoso, masacres en el caso de Colombia, masacres de 80, 90 muertos por cada acción paramilitar. Y había un momento de regocijo por parte del entrevistado, ¿no? Entonces, trataba un poco de poner en valor todo aquello, a veces con sorna, a veces... Entonces, esos testimonios no te aportan y ya directamente o rediriges la entrevista hacia otros lados o, bueno, pasan al ostracismo sin pena ni gloria a tu backup de entrevistas, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, eso ya va en función del entrevistado, ¿no? Hay cuestiones macabras que no aportan nada y que no tienen ningún valor académico, de tal manera que ahí la responsabilidad de investigador sí que está presente. Pero yo, de partida, no me he entrevistado con peaje de todo tipo en América Latina y no he tenido ningún tipo de limitación moral al respecto. Pilar, ¿estás de acuerdo en tu caso? Sí, totalmente. Yo también me he entrevistado, vamos, como periodista, abro la puerta a una entrevista muy fácilmente, obviamente. Pero bueno, sí que hay, es diferente a lo que ha contado Jerónimo. Para mí sí que ha habido dos entrevistas en concreto que de igual manera no aportaban gran cosa, y una es aquellos que no reconocían que habían entrado en el califato voluntariamente, mujeres aparte. Hablo, por ejemplo, de un señor de 60 años francés que me decía que se había ido a buscar a su hijo. Que bueno, ocurría, ¿eh? Había muchos que, bueno, pues su hijo se había unido al ISIS y entonces ellos intentaban no ponerse en contacto con las autoridades policiales, ¿no? Los servicios de inteligencia de Francia, y se infiltraban un poco de una manera secreta en el ISIS para dar con el hijo o convencerlo para que volviera o tal. Pero bueno, en cualquier caso, también pertenece un poco a todo este secretismo del ISIS, ¿no? En el que todo ha sido muy clandestino, no hay grandes testigos, ni censos, hablábamos ahora, ni pruebas sobre qué ha ocurrido realmente en el ISIS, quién ha formado parte, quién ha hecho el juramento o no, quién ha entrenado o no, quién ha participado en combate. Entonces, bueno, yo en estas entrevistas también intentaba sacar otros elementos, pero no ahondábamos en el tema de la motivación, que es lo que a mí me interesaba. Y segundo, bueno, algunos que me decían que habían sido enviados por los servicios de inteligencia. Que también hay un capítulo del libro El infiel que habita en mí, el libro en el que hablo de todo esto, por cierto. Puedes hacer promoción sin ningún problema. Editorial Ariel, gran libro. Pero hay un capítulo que dedico a una historia que sí que le di veracidad, porque el propio juez de investigación iraquí me decía que este británico, que estaba en las cárceles y que decía que había sido enviado por el MI5, los servicios de inteligencia británicos, bueno, él le daba veracidad porque el protocolo es, en cuanto ellos detienen a un europeo o a un extranjero al que se le acusa de pertenencia al ISIS, ellos directamente se ponen en contacto con la embajada pertinente. Y entonces un miembro de la embajada viene a entrevistarse con él. En ocasiones es servicio de inteligencia, en otras es más diplomático y no es entrevista, sino un poco más qué necesidades tiene. Y aquí el juez de investigación iraquí me dijo: hemos llamado a los británicos y dicen que no vienen. Y le hemos pasado la identidad, le hemos dado el nombre de este tipo y no quieren venir. Es más, han venido los americanos a interrogarle. Y entonces, bueno, me decía, probablemente sea parte de esto del Five Eyes, que es esta, digamos, asociación de inteligencia que tienen los países anglosajones, en los que se echan un cable en este sentido, ¿no? Cuando tienen un espía que les puede dar problemas, pues va otro país, ¿no? Un diplomático, un tal de otro país a encargarse del tema para que no haya responsabilidades y tal. Entonces, bueno, ahí otra vez era el tema de, bueno, ¿y qué operaciones has hecho? ¿Qué cosas? Pero pues no me da lo que yo estoy estudiando, que es las motivaciones. Vamos, de entrada, sí.
También. Claro, claro, siempre. Claramente. Abrimos una ronda de preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Mira, ahí atrás hay alguien. ¿Quién le pasa el micrófono? Una pregunta en especial a Jerónimo y a Pilar. ¿Cómo es entrevistar a gente de etnias e incluso continentes distintos? Y si hay alguna discriminación, ya sea como favorable o todo lo contrario. O sea, si os abren los brazos al ser extranjeros o todo lo contrario, si se tienden a cerrarse. Bueno, igual Gaiska no sé, pero creo que está más especializado en el terrorismo de ETA, entonces no sé hasta qué punto le puede servir la pregunta. Bueno, la barrera cultural. Yo he vivido 12 años en Oriente Medio y bueno, ya sabéis un poco cuál es la visión de la mujer en estos países. Eso sí que es muchas veces una barrera. Lo habría sido si mis entrevistados en el tema de los yihadistas del ISIS hubieran sido iraquíes o sirios, pero mi investigación es sobre los europeos, que se habían pasado 5 años en el ISIS, estaban radicalizados, habían pertenecido a Sharia for Belgium y todas estas organizaciones muy salafistas de Europa, pero al fin y al cabo eran europeos. Entonces, cuando yo llegaba, pues era un diálogo totalmente fluido y no había barrera cultural realmente. Pero con otros entrevistados que he tenido sirios e iraquíes, hay mucha barrera por el hecho de que soy mujer, ¿no? Ya si encima piensan que soy infiel, ¿no? Porque, bueno, pues yo soy una pedazo de infiel, porque soy joven, pues tengo el pelo así, ¿no? Entonces dicen, Dios mío, esta tía. Pero también hay un punto de protección en esta cultura hacia la mujer. Y eso a mí me ha dado muchísimo acceso en las guerras. O sea, estos comandantes, ¿no?, de la Golden Division, del ejército iraquí, o los kurdos, pues me veían a mí y me decían, anda, pasa, ven, métete en el Humvee, ¿sabes? O me daban como sitio en sus vehículos y yo tenía como una primera fila de lo que estaba ocurriendo. O sea, para mí lo de la mujer es el principal choque cultural del que me he beneficiado. Sí, igual, yo pienso igual. Me ha costado mucho más entrevistar a miembros de IRA y a miembros de ETA no arrepentidos que hacer entrevistas en Perú, Colombia o Centroamérica. Jugando fundamentalmente con una cuestión particular y es, eres extranjero y eres académico. Yo rápidamente me di cuenta que eso eran dos pistas que yo podía utilizar para llegar a puertas donde quizá muchos colombianos o muchos peruanos no llegaban, ¿no? Me entrevisté con el número 4 de Sendero Luminoso, que creo que han entrevistado 2 ocasiones o 3 ocasiones. Y bueno, conseguí llegar a todo el Estado Mayor de las FARC, a buena parte del Estado Mayor Central y estar en 26 campamentos. Es decir, conseguí puertas abiertas jugando con, 1, académico, y 2, no eres de país. De tal manera que superas una barrera de prejuicio en cuanto no pones muertos encima de la mesa, no perteneces a ningún tipo de bando, entre comillas, no haces parte de los actores en ICE y, por tanto, es un momento que si sabes jugar bien puedes exprimir a tu favor. Uno aprende a esto haciendo entrevistas, aprende a moverse, estando en el meollo, equivocándose muchas veces y, bueno, optimizando la experiencia que te va dando de estar pues, 12 o 10 años en contextos de este tipo. ¿Más preguntas? Aquí adelante. Hola, buenas. Quería saber a ver si pensáis que existe la posibilidad de que un exetarra o exterrorista también se ponga a sí mismo como víctima, hablando como exterrorista, o sea, como lo hacen los que siguen estando en los grupos terroristas. No he entendido muy la pregunta. Porque, a ver, como Pilar has hablado de que las mujeres que están dentro del Estado Islámico dicen, ah, sí, yo me iba de vacaciones, tal. Si los que no están ya en los grupos terroristas, si ellos
siguen viéndose como víctimas algunos o no. Sí, por ejemplo, la entrevista a Josu Zabarte, al carnicero Mondragón, yo creo que es bastante elocuente, ¿no? Él dice, el Estado, creo que decía, el Estado me ha obligado a actuar, ¿no? Y es algo que repiten bastante etarras. No cogí las armas porque yo quisiera, sino porque el conflicto me obligó, España me obligó, la presión me obligó, entonces yo soy simplemente la voluntad del pueblo, pero yo no tengo responsabilidad individual. Entonces eso es bastante común, ¿no? Que se transfiere la responsabilidad a otros, a una violencia anterior, a la dictadura, a España en algo genérico, pero no a ellos mismos. Y sí son bastante victimistas, es decir, que tienden a ponerse a ellos mismos como víctimas. Lo que he pasado yo, los años que he pasado yo en la cárcel, que tuve en la clandestinidad, que tuve que comer latas de atún 2 semanas, y no se para pensar que estuviste 2 semanas comiendo latas de atún porque tenías un tío secuestrado. Esa parte ya no la tocan siempre, ¿no? Eso es muy llamativo. Quizás porque enfrentarse a eso es más problemático, requiere más valor, requiere mucho más valor decir, bueno, lo que he pasado yo, lo he pasado porque lo he elegido pasar y además porque he elegido pasar para hacer cosas que hacían daño a otras personas. Entonces, eso requiere mucho valor, enfrentarse a la parte de tu pasado y no todos lo hacen. Es decir, que creo que decía Fernando Aramburu que era más valiente, no me acuerdo ya cómo la frase, algo así como requiere más valor pedir perdón que poner una bomba. Algo así decía en Patria, ¿no? Pues yo creo que requiere más valor, por lo menos, no solo pedir perdón, sino enfrentarte a tu pasado y asumir que has hecho el mal, que poner una bomba, que es algo relativamente fácil. Gracias. Vale, yo tengo una pregunta que es un poco para los tres, porque habéis dicho antes que no creéis que haya maldad, como no hay gente mala, no se nace malo, sino que se hace, por así decirlo. Entonces, si no hay maldad inherente, ¿qué pensáis del discurso ese que pues, se está popularizando, sobre todo en el cine y cosas así, de que realmente todos son víctimas, que no hay malos, o en su sentido contrario, que no hay buenos? Que al final, o sea, eso, que no hay víctimas y victimarios, sino que todos son víctimas en cadena. Bien, no, cuando yo digo que uno no es malo de nacimiento, sino que se hace malo, es porque, bueno, yo creo que la psicología ha abierto varios debates al respecto, la sociología de la violencia también, sobre cómo no hay un determinismo, ¿no?, antropológico en cuanto a la maldad. En algunos casos lo hay, patológico, pero en la mayoría de los casos que estamos hablando son elementos de politización, de interiorización, una suerte de universos simbólicos, culturales, discursivos que van persuadiendo, que van atrayendo en función de las circunstancias, del momento y del lugar. Y esto lo ves muy bien cuando haces trabajo de campo. Es decir, yo mis premisas sobre la violencia en Colombia o en Perú eran totalmente diferentes a las que hice cuando me fui a los lugares de la violencia. Porque esa proximidad, que no es validar, insisto, sí que te permite hilar mucho más fino a la hora de entender ciertos entornos y a la hora de entender que ciertas actitudes de violencia se puedan responder bajo elementos de violencia estructural. La violencia estructural y la violencia directa, en el caso de América Latina, es profundamente explicativa. Es decir, y esto la ciencia política y la economía lo vienen mostrando en trabajos académicos desde mediados de los años 80. A mayor desigualdad, mayor violencia política. Porque la desigualdad en la pobreza genera la construcción de imaginarios compartidos en grupos sociales donde la incomprensión, la marginalidad, la exclusión son un caldo de cultivo para precisamente explicar pautas de violencia política. En el caso de Ayacucho, en los años 60, es clarísimo que una figura como Abimael Guzmán llegue a San Cristóbal de Huamanga y en apenas 10 años sea capaz de hacer o construir las bases territoriales de una de las guerrillas más violentas de América Latina, como fue Sendero Luminoso, lo explica. Es decir, mi argumento iba más por la idea de entender que esa condición de víctima y victimario responden a elementos subjetivos, pero que al menos en el caso de América Latina, que es que yo más conozco y más he investigado, no se puede desatender, no se puede completar en su explicación si no vamos al terreno y no comprendemos los lugares que dan lugar a emplazamientos de violencia, ¿no? Lugares donde estamos hablando de absoluta marginalidad. No hay agua potable, no hay luz eléctrica, no hay una carretera pavimentada, no hay escuela, o sea, no hay nada.
Entonces, la violencia emerge como un canto de sirena para validar ciertas conductas que indudablemente están asociadas a la pervivencia de muchos grupos armados. Porque los ciclos largos de guerrillas en América Latina, a diferencia de Europa, beben porque hay un sustrato social que los soporta. El caso de ETA y el caso de Guerra son distintos. Pero los ciclos largos de violencia política se dan porque las condiciones que soportan la violencia no se resuelven. Y esto se ve perfectamente en el Acuerdo de Paz de 2016. Firmas un perfecto acuerdo de paz, ratificado por toda la comunidad internacional. Y hoy, en 2023, Colombia es mucho más violento que hace 7 años. ¿Por qué? Porque la paz no es la ausencia de guerra. La paz es la ausencia de los condicionantes que soportan la guerra, estructurales y simbólicos y culturales. Y aquí todo el tema de la construcción del relato, ese discurso comprensivo que valide, que explique verdaderamente ese factor que es el pozo fundamental de un grupo social que vive con la violencia, es fundamental. Y entonces, mientras no resolvamos esos elementos, tenemos todo para que la violencia se pueda reproducir de una manera tanto indómita como irresoluta. Pasamos a la siguiente pregunta. Quisiera preguntar que en el caso de los arrepentidos, ¿deberían poder tener la opción de llevar una vida normal o en todos los casos están obligados moralmente a aportar en contra de estas actividades terroristas y de estos grupos? Pues lo explica muy bien Mario Calabresi en su libro Salir de la noche, y habla del caso italiano, pero es perfectamente aplicable al caso español, que una cosa es tu responsabilidad penal, y una vez que has cumplido tu sentencia, pues tu responsabilidad con el Estado se ha cumplido, 10 años, 15 años, y puedes salir de la cárcel, pero tu responsabilidad moral es otra. Entonces yo creo que tu responsabilidad penal, evidentemente, la has cumplido y no vamos a decir que vuelvas a la cárcel, pero tu responsabilidad moral por todo lo que has provocado sigue estando ahí. No se ha borrado porque hayas pasado por la cárcel, ¿no? Entonces, si realmente quieres compensar, resarcir a la sociedad a la que hiciste daño y a las víctimas a las que hiciste daño, tienes que hacer algo más. No solo haber estado en la cárcel, sino después algo más. Intentar resolver los casos y resolver, que hay 300 y pico asesinatos en resolver, hablar con los historiadores, hablar con los periodistas, hablar ante chavales, contar, ¿no? Y también renunciar a dejarte instrumentalizar por el colectivo político como un héroe, ¿no? Que no ir a manifestaciones como si fueses un héroe, no participar en onguietorris, no dejar que te utilicen. Porque estás haciendo otra vez daño a la gente y tú puedes negarte a hacerlo. Entonces yo creo que la responsabilidad penal es una cosa y estamos todos de acuerdo que cuando se cumple la sentencia, buena o mala, la ley es la ley, pero luego, aparte de la responsabilidad penal, hay otras responsabilidades civiles y morales que son importantes y que sí hay que exigírselas. No solo por nosotros por sociedad, sino para él también como ser humano. Yo creo que probablemente duerma mejor por las noches si se da cuenta de que ha hecho algo que nunca va a resarcir del todo el daño causado, porque es imposible, la muerte no se puede volver, pero sí va a temperar el dolor que ha causado, y eso está en su mano. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, como mucho. Sí, enfocándome en América Latina, te escuché decir que hay algunos casos en los que ya empieza a haber una violencia ya fuera de la ideología. Y mi pregunta es, cuando se llegue a ese punto, ¿la violencia se volvería más peligrosa o incluso el grado de maldad cuando ya se llega a un punto en el que se llega a una violencia en el que ya ni siquiera tiene una ideología o algún constructivo imaginario que justifique las acciones y simplemente es porque se mantiene este caldo de cultivo de miseria en el que ya no se llega a nada? Miseria y criminalidad organizada. Es decir, el conflicto colombiano no hubiese sido el que es si no hubiese sido por el narcotráfico. El narcotráfico, por ejemplo, las FARC, a finales de los 90, se estima que recibían más o menos 2.000 millones de dólares de ingresos. Los otros 2.000 provenían de secuestro y extorsión. Lo cual, pues, en cierta manera, fue un balón de oxígeno para controlar territorialmente un Estado como el colombiano que tenía más territorio que soberanía, ¿no? Más territorio que capacidades institucionales. Y la situación que tenemos en Colombia, por ejemplo, ahora, por su pregunta, pues indudablemente es mucho más difícil para el Estado. Porque tú desmovilizas a las FARC, más o menos, más allá de que tuviesen sus vínculos con el narcotráfico y que fuesen lo que fuesen, las desmovilizas.
al no resolver las condiciones de control del territorio, de presencia institucional, de presencia de policía y ejército, etcétera, y continuidad de la droga, el secuestro, la minería ilícita, etcétera, otros grupos aparecen. Esto es habitual en cualquier tipo de proceso de desarme. Se estima que entre el 8 y el 14% aparecen a los 3-4 años. Tenemos ese tipo de reacomodo. Es un reacomodo distinto, porque las FARC fueron hegemónicas en buena parte del territorio durante mucho tiempo. Pero los grupos que empiezan a proliferar, 1, están desideologizados, 2, están estrictamente motivados por el negocio de la droga, minería ilícita y demás, y 3, confrontan en términos locales, de tal manera que lo que tenemos es mucha más violencia. Y al Estado es mucho más difícil diagnosticar esa violencia y responder frente a ella. Porque como funciona con base a circunstancias de momento, en algunas partes del país te encuentras que diferentes disidencias colaboran y en otras partes del país te encuentras que confrontan. Entonces, el marco jurídico y operacional para dictar una doctrina de acción integral para el ejército y jurídicamente disponer de una política de seguridad hace que hoy en día, ya desde mediados de la administración de Iván Duque, pero en la actualidad del gobierno de Gustavo Petro, no sepa hacia dónde dirigir y hacia dónde encauzar su política de seguridad. Claro que afecta. Es igual como cuando se desmontan los cárteles de la droga. El cártel de Medellín, año 93, cártel de Cali, año 96. La droga sigue. ¿Qué sucede? Que esa implosión hace que empiecen a proliferar estructuras con carácter mucho más local, mucho más cambiante, mucho más marcado por las circunstancias, frente a las cuales el Estado tiene una gran dificultad a la hora de entender eso como un actor sobre el cual intervenir. La última, aquí adelante. Hola, quería agradecerles mucho por la conversación, la verdad me parece muy interesante, pero me interesaba un poco saber, porque al final su trabajo de transmisores, del punto de vista de estas personas, es un fin más de presentar este razonamiento que muchas veces es paradójico y se contradice en sí mismo y está basado y no está bien fundamentado, pero ¿hasta qué punto sienten esa responsabilidad, esa necesidad de ofrecer directamente un periodismo de soluciones? Porque viendo que son, sobre todo en Medio Oriente, es un tema complejo, que requiere también un poco de conocimiento en relaciones internacionales, historia, religión. Sí, es eso, que hasta qué punto se sienten con la necesidad de involucrarse y ofrecer un punto más allá que solo las razones de por qué sucedió. Bueno, la verdad es que yo siempre pienso que esto de que podemos cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que los que pueden cambiar las cosas son quienes nos leen o la gente que ve el trabajo que hacemos. Claro que tengo una opinión o claro que me gustaría mejorar las cosas o que las cosas fueran mejores, pero yo intento pues ser lo más próximo a la realidad y que sean los que leen o los que ven lo que estoy haciendo en televisión los que juzguen, los que busquen las soluciones. O sea, yo intento, como he dicho antes, ser neutral y equilibrar el discurso. Cuando veo que ellos me están utilizando un poco, intento dar las claves, pero las soluciones creo que no las tenemos que poner nosotros sobre la mesa. Una manera ortodoxa de cortar. Oye, pues hasta aquí. Me queda agradeceros en primer lugar a vosotros por haber participado. Pilar, Jerónimo, Gaizka, gracias porque ha sido una conversación interesante y me han dado el mandado también de cerrar las jornadas, ¿no? Entonces, me gustaría agradecer a todos los que han trabajado en la organización de las jornadas, que me consta que han sido muchos y que han trabajado muy intensamente, y a las diferentes fundaciones que han estado involucradas. También a los ponentes que han pasado estos 2 días, ¿no? Que nos han permitido tener unas conversaciones interesantes y deciros que hasta pronto porque ojalá las terceras lleguen el año que viene, ¿no? Entonces, muchas gracias.